Bienvenida esta tarde. Quisiera darles a todos un sinopsis bien rápido. Todos nosotros tenemos un malentendido de lo que es el pecado. Hemos aprendido muchas cosas que no son realmente la palabra de Dios. Yo, enfrente del Dios que yo amo tanto, que es el Dios eterno, fui mandado para predicar el Evangelio. No predicar ideas de hombres, ni predicar cosas religiosas. Vamos a hablar del pecado, porque esta es la cosa que nos separa de Dios. Amén. Esta es la cosa que causa que un día cuando muéramos y cierremos los ojos la última vez, va a causarnos que nos vayamos al infierno. Esta cosa, el pecado, es lo que Dios dice que es pecado, no lo que nosotros pensamos que es. La definición y idea del pecado se ha hecho un poquito borrosa en esta edad moderna. Hay muchas ideas y argumentos del pecado. Unos hablan de qué es bien y qué es mal. Otros definen el pecado por su cultura, sus tradiciones, por la popularidad, por lo que está pasando en la cultura, en el aspecto político. Amén. Pero ¿qué actualmente es el pecado? Cuando consideramos la realidad de qué es el pecado, a veces nos vamos a esas líneas que son grises. Cuando pensamos en pecado, muchos piensan en violación de los 10 mandamientos. Y esa discusión nos lleva a otras ideas que hablan de pecado menor y pecado mayor. Déjenme decir una cosa, eso es una enseñanza errónea. Porque no hay pecado menor ni pecado mayor. Pecado es pecado es pecado. Amén. Si te robas un lápiz es igual a robarte $1,000,000. Amén. Pero no significa que te vayas a robar el $1,000,000. Porque el pecado es igual si haces una cosa chica o haces una cosa grande. Cristo lo hizo así. Él dijo que si ves a una mujer y tienes lujuria sobre ella, es como que si ya has cometido adulterio en tu corazón con ella. Él estaba definiendo ahí que el pecado no es una cosa de niveles, es una cosa que es rebeldía a Dios. Cuando tú ves esto, tienes que entender una cosa. Ahorita el pecado que Dios dice que es pecado está siendo justificado por nuestra sociedad. Vemos que los homosexuales, ellos están siendo justificados por nuestra sociedad y también por la iglesia. Ahora, Dios no odia a los homosexuales. Dios los ama. Pero Él odia el pecado donde ellos están. Y la razón que odia el pecado es porque ese pecado, aunque a ellos les guste o no, un día van a morir. Y van a tener que enfrentarse a un Dios que dice que es pecado. Y van a tener que pagar el precio del pecado. Aunque políticamente los aceptaron, aunque la iglesia los aceptó, aunque la sociedad los aceptó, Dios dice que es pecado. Lo justificado no es el pecado por la sociedad, no por lo que piensa la gente. Cuando usted ve que la religión está aceptando el pecado adentro de las iglesias, usted tiene que entender que aunque diga el pastor que está bien, aunque diga la gente que está bien, aunque diga todo el mundo que está bien, si Dios dice que está mal, es pecado. Y todavía es pecado hasta el fin. Aunque la gente esté diciendo que es tan popular esta cosa, están haciendo esta cosa, todos están haciendo este bailecillo. Están haciendo estas cosas, como vemos en Facebook, como vemos en YouTube, que hacen todas estas tipos de mensadas. Y lo aceptan en la iglesia. De todos modos es pecado. Cuando yo empecé a ver esto, empecé a pensar así, dice la palabra de Dios. Santiago 4:17 dice así. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí le está hablando a la iglesia. Ahorita voy a enfocarme en la iglesia. Porque hemos aceptado en la iglesia el pecado como común. Y si alguien predica como yo, quieren buscar otra iglesia donde no se les predique del infierno, del pecado ni la muerte. ¿Por qué? Porque no les gusta oír del pecado. Su carne no le gusta, su espíritu no le gusta. Lo que usted es, detesta este tipo de predicación. Y la razón que lo odia es porque usted sabe que adentro de usted hay algo mal. Si usted sabe que tiene que hacer lo bueno, quiero que oiga. Si usted sabe, la palabra clave aquí es sabe, que es hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén. Eso es rebeldía contra Dios. Está hablando aquí a la iglesia. Cuando nosotros sabemos que algo está mal, ¿por qué lo apoyamos? ¿Por qué ponemos nuestro apoyo detrás del pecado? O es que el hermano está haciendo esto y yo lo voy a apoyar. Amén. O es que están andando robando. Están andando en adulterio y estamos apoyando lo que están haciendo. Amén. Tenemos que entender que eso se llama rebeldía. Amén.
Eso se llama esclavitud al pecado. Amén. La definición corta del pecado es fallar la marca. Eso es la definición corta. Cuando nosotros hacemos algo que no es básicamente acercándonos a Dios, que está contradiciendo a Dios, eso es fallar la marca. ¿La marca de qué? La marca de perfección. Porque Dios quiere perfeccionarnos. Amén. A veces vamos por situaciones y Dios no nos testea, pero nosotros mismos vamos por pruebas. Y cuando vamos por esas pruebas es para que crezcamos a otro nivel de perfección. Pero nosotros fallamos la prueba y quedamos como la gente de Israel, 40 años en el desierto, corriendo detrás por 40 años. Cuando Dios quería llevarnos a otro nivel de perfección y acercarnos a Él. Él es bueno. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, yo soy pecador, salvado por la gracia de Dios. Todos somos pecadores, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo he oído a gente que le está dando porras a sus hijos que están haciendo cosas malas contra la palabra de Dios. Yo he oído a personas que le ayudan a sus hijos a vender drogas. Yo he visto un montón de cosas. Usted apoya a gente haciendo cosas malas. Por todos nosotros somos pecadores, quiere que entienda, ellos y usted. Y por esa razón que somos pecadores, todos estamos destituidos. Significa que no está la gloria de Dios adentro de nosotros. No existe. Y estudié esa escritura. Vamos a verla bien rápido. Amén. Dice así. Significa así. Amén. Que toda nuestra naturaleza, quiero que oigas, cristiano también, toda nuestra naturaleza humana, todo lo que yo soy, a él le gusta hacer lo que a mí me gusta. Toda mi naturaleza es pecaminosa y se manifiesta en lo que yo quiero hacer. Y esas cosas que yo quiero hacer, ese pecado, ese camino pecaminoso, causa que yo transgrese contra un santo Dios. Donde yo quiera jugar con su ley. Donde yo quiera ir al punto de cruzar esa línea divina entre el bien y el mal. La iniquidad, actuando mal, expresar cosas prohibidas, hacer cosas prohibidas, alejarme de lo que es bueno. Eso es fallar la marca. Y es una falla de mi parte, no de nadie más. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Amén. Todos hemos fallado la marca. Todos hemos estado en error. Hemos hecho errores. Todos nos hemos alejado de Dios a un punto. Todos hemos hecho mal a un punto. Todos hemos violado lo que Dios ha querido en nuestras vidas. Esto lo hace bien claro, que todos somos pecadores. Todos somos culpables. No hay una lista de grande o chica. No hay una lista de pecados chicos. Yo sé que una cierta religión enseña que hay pecados a la muerte y pecados así y pecados así. Todo pecado nos lleva a la muerte. No podemos comparar nuestro pecado al pecado de otros. Eso no se llama juzgamiento, pero no podemos pecar en esa forma. No podemos decir, bueno, el hermano anda más descarriado que yo. Amén. Si todos estamos mal. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado, de todo nuestro pecado, todo lo que yo he hecho, yo merezco la muerte y la separación de Dios para siempre. Dice, mas la dádiva de Dios, lo que Dios me da, el regalo que Él me da, es la vida eterna. Por medio de Cristo, voy a reempezar eso. Por medio solamente, únicamente, exclusivamente de Jesús Cristo. Amén. No más. No hay nadie más. Amén. Todos estamos destinados a morir. Todos estamos destinados a ese lugar eterno. El que no confiesa sus pecados y no recibe a Cristo, se muere eternamente en el infierno. Una vez oí que el cobarde muere muchas veces y el valiente una vez. Imagínense así, el pecador se muere varias veces eternamente por toda la eternidad en el infierno. Mientras el hombre que recibe a Dios vive una vida eterna con Cristo. Una vida en abundancia.
Cuando estaba entendiendo yo, estudiando eso, pensé del rey David. El rey David estaba un día en su palacio. La historia se halla en 2 Samuel 11. Y estaba en su palacio y él tenía el reino de Israel bajo su control. Él tenía esposas, tenía hijos, tenía ejército y él tenía el reino y era un profeta de Dios. Él estaba escogido por Dios. Del linaje de él iba a venir Cristo. Y un día él decidió quedarse y mandar a los demás a guerra. Amén. Y él se quedó, mandó a los soldados a guerra, mandó al general y todo. Y él no fue. La responsabilidad de un líder es de estar enfrente. Amén. Y él una tarde se levantó. Lo que aquí dice es que una tarde se levantó. Quiero que sepan esta cosa. Él hacía esto todas las tardes. Pero esta cierta tarde él se levantó. Y estaba caminando en el techo de su casa. Y vio una mujer bañándose. Y dice que la palabra que él preguntó quién era. Amén. Pero no dice cuándo de esos días lo hizo. Amén. Y le dijeron quién era. Y supo que era mujer casada de uno de sus soldados. Amén. Urías era uno de los valientes de David. Amén. Él lo conocía muy bien. Era un hombre poderoso que él podía matar muchos. Él solo. Amén. Y David envió mensajeros y ella vino. Amén. Y ya saben lo que pasó. Pero él, un hombre establecido ya en Dios, establecido en quién era, un rey, él tenía todo lo que él quisiera. Pero su naturaleza pecaminosa no lo dejaba en paz. Es igual a la persona que es ratero y entra al lugar y le dejan ahí joyas. Él se las va a robar. Amén. Pero si Cristo lo cambia, él va a dejar eso en paz porque hay algo más. Aquí David merecía, según la ley judía, morir, apedreado. Quiero que me oigan. Él y ella deberían de haber muerto apedreados. Amén. Pero ella le mandó noticia que ella estaba embarazada. Amén. Y la historia viene que regresa a Urías. Él lo manda llamar. Y empieza a tomar con él, empieza a sentarse con él, empieza a tener una fiesta. Y él salió de la casa del rey. Pero Urías no fue a su casa. Y lo que él dijo aquí me enseña el corazón de una persona que realmente amaba a su rey. Que amaba a su pueblo. Y amaba a Dios más que todas las cosas. Él fue y se acostó afuera con los siervos de David. Y la respuesta que le dio al rey porque no fue es porque dijo, el ejército está durmiendo en el piso. El general está en el piso. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Amén. Y el pago por su lealtad fue, por su propia mano entregó una carta para morir. Todo porque el rey quería cubrir un pecado. Cuando tú estás en pecado, haces todo lo imposible por cubrirlo. Amén. Haces todo lo que tú piensas por cubrirlo. El rey sabía la penalidad del pecado era ¿qué? Muerte para los dos. Él iba a perder su reino, iba a ser apedreado por el pueblo, que era la cosa correcta de hacer. Él trató de ¿qué? Cubrir el pecado. Ahora tenía 2 pecados grandes. Él había mandado asesinar a un hombre. Se había acostado y embarazado a su esposa. Y él no veía. Cuando tú estás en pecado no puedes ver lo que estás haciendo. Pero la Escritura nos enseña que el pecado te descubre. Si tú estás en pecado ahorita, el pecado te va a descubrir. Si tú has hecho cosas en tu pasado y piensas que las has descubierto como David lo hizo, lo escondió bien ahí para que nadie lo viera, van a salir para afuera. Porque el pecado siempre te descubre. ¿Por qué? Porque el diablo es el que te está meneando ahí. Tu naturaleza quiere pecar y el diablo te ayuda. ¿Y qué es lo que sale? Mira, si robas un banco con alguien, esa persona puede delatarte. Si cometes adulterio, hay 2 personas y personas que te vieron. Amén. Si haces cosas como robar,
quebrar ventanas, cualquier tipo de pecado, se te descubre. Si te entras a sitios porno en tu computador, vas a ser descubierto. En tu televisión, en películas, vas a ser descubierto. El pecado siempre tiene consecuencias. Amén. Y el fin de las consecuencias es la muerte. Amén. No importa quién te diga que está bien. No importa quién te diga que todo va a estar bien. Si te mueres en tu pecado, quiero que me oigas, si te mueres en tu pecado, vas a ir al infierno. He conocido a siervos que por muchos años sirvieron a Dios. Y por esos años ellos estaban sirviendo a Dios y de repente decidieron hacer la última droga. Hice su última parranda. Uno murió en un baño de esos sauna con varias mujeres de la calle. Su pecado fue descubierto y él fue avergonzado. Pero en el pensamiento de ellos, todo estaba bien. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué hizo David aquí? Él en su mente empezó a decir: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a menear aquí para que todo se vea bien? Le parecía correcto. Amén. Le parecía que todo estaba bien. Y después que murió Urías, amén, después de que esto pasó, quiero que oigan lo que les voy a decir. Esto es bien importante. Amén. El rey tenía un hijo que murió. Amén. El hijo no tenía nada que ver con el pecado. Era un producto del pecado. Después vino el profeta Natán. Amén. Y le dijo una historia. Y el rey se enfureció al oír la historia y le dijo: tú eres ese hombre. Dios nos dice a todos nosotros cuando andamos en error: tú eres ese hombre. Aunque tu camino te parezca derecho, aunque tu religión te diga que está bien, aunque la sociedad diga que está bien, aunque la política diga que está bien, aunque tú mismo en tu mente empieces a decir todo está bien, dice aquí: pero su fin es camino de muerte. Tenemos que razonar, tenemos que regresar a la verdad. El pecado es mencionado cientos de veces en la Escritura. Empieza con el pecado original. Y mucha gente no sabe ni siquiera qué es el pecado original. El pecado original es actualmente rebeldía. Amén. El pecado original es cuando Eva agarró del fruto prohibido contra lo que Dios dijo, porque ella quería ser un Dios chico con D minúscula. Amén. Y ella le dio a su esposo de comer. Y él obedeció a su esposa en vez de a Dios. Rebeldía. Amén. Y ese pecado original nos trajo la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Qué es eso? Rebeldía. Queremos estar rebeldes contra Dios. Dios dice: haz esto y tú quieres hacer esto. Dios dice: arrepiéntete, te arrepientes de boca nomás, no de corazón. Dios dice: camina este camino y quieres caminar ese camino cuando te plazca. Él sabe que tu naturaleza es rebeldía. Amén. Acuérdate que tu pecado te separa de Dios. Nosotros deseamos, todos, no importa quién eres, el rey David, profeta, rey, hombre fuerte y valiente, cayó al pecado. Tú no eres excepto. Amén. Porque adentro de él había deseos de rebeldía, deseos de hacer lo que él quería hacer. Amén. En Isaías 59, 1-2. Hay que cambiarle ahí. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Voy a parar un segundo. El Señor puede salvarte. Él quiere salvarte. El Señor te amó tanto que mandó a Jesucristo para que tuvieras un escape. El Señor no está manco que no te puede alcanzar. Él te quiere, te ama, te adora. Imagínate, Él te ve a ti y dice: yo lo amo. Aunque esté sucio con el pecado, aunque ande cochino con el pecado, yo lo amo. Aunque ande todas esas cosas, yo lo amo. Dice: pero vuestras iniquidades
han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. El pecado, la iniquidad, nos han separado de Dios. Ya ni siquiera oye nuestras oraciones. Ya no oye. ¿Sabías tú? He oído otra mentira en la iglesia. He oído en varias partes, hasta lo he oído en lugares cercanos. Dicen que gente se pone a orar. Quiero que oigan. Gente se pone a orar. Dios no oye tus oraciones si no estás bien con Él. La oración única que Él oye es: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y después te empiezas a tener relación, te oye. Antes de eso, no importa cuánto incienso quemes, no importa cuántas velas pongas, no importa cuántas imágenes pongas, no importa cuántos hombres o mujeres de Dios hables, no importa qué hagas, Él no oye tus oraciones porque estás separado de Él. Muchos, para ilustrarlo bien, unos de nosotros estamos en diferentes países. Tu mamá está allá, tu hermano está allá. Tú no los ves, ¿verdad? Hay una separación. Amén. Y en esa separación, a veces hay un dicho que dice: corazón que no ve, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Amén. Después de un tiempo, empiezas a no importarte tanto, porque sabes que están allá. Así es la separación con Dios. Dios dice: bueno, están allá, no quieren estar cerca de mí, no quieren estar a mi lado. Hay una separación. Pero cuando tú dices: me arrepiento de mis pecados, Él oye de la distancia y inmediatamente estás con Él. Amén. Pero nuestros pecados nos han separado de Dios. No creas las mentiras que estás oyendo. Cree lo que dice la palabra de Dios. Y estás separado porque tú has fallado. Tú has decidido que el pecado es más importante. Tú has decidido que quieres fallar la marca de la perfección. Si tú estás siervo de Dios, eras siervo de Dios, estás tratando de ser siervo de Dios y tú estás yendo por una tribulación que te puede causar a pecar, acuérdate que ese pecado es nomás el siguiente nivel si sobrepasas hacia la perfección y la santidad. Gloria a Dios. Isaías 64, 6 a 7. Amén. Hay muchos que se creen justificados. Quiero que me oigan. Que piensan que por su propia justicia pueden llegar al cielo. Por las buenas obras, porque así les enseñaron. Esa es otra mentira. Piensan que si hacen suficientes actos de caridad, le dan dinero a los pobres, ayudan a las viudas, le dan a todo. Usted puede entregar todo su dinero. Puede darse a morir. Dice la palabra de Dios que si no tiene amor no tiene nada. Pero Isaías dice así: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¿Oyeron lo que les dije? Es la palabra de Dios, está escrito en la Biblia. No es la opinión mía. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Amén. Y no hay quien invoque tu nombre, quien nos despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Cuando andamos en el pecado, el Señor deja que seamos esclavos al pecado. Él deja que nosotros seamos movidos por esas cosas. Cuando servimos a Dios, Él nos da el poder. Quiero que oigan. Juan dice: Él nos da el poder a ser sus hijos. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios, Él te da el poder para poder ganarle al pecado. Si tú no quieres usar el poder, es porque estás ciego. Pero si tú tienes el poder para ser hijo de Dios, tienes el poder para vencer el pecado, tienes el poder de decir no, tienes el poder de decir yo quiero a Dios, tienes el poder de decir, de reducar a Satanás, de caminar una vida digna del santo Dios. Pero tratamos de ser justificados por nuestras propias fuerzas. Y a veces yo pienso: Señor, ¿por qué dejas esto? Si nomás movieras tu dedo, todo este mundo se destrozaría. Si nomás en tu ira movieras tu pestaña, este mundo fuera destruido. Y esta creación tuya, orgullosos, vanidosos, que no entienden que tú los amas tanto y estás dispuesto a perdonarlos. Y el Señor dijo que es por su diseño, quiero que oigan, Él dijo, es el diseño de Él que nos hundamos en el pecado. Es el diseño de Él que tratemos todo con nuestras propias fuerzas.
Porque cuando entendemos que no tenemos ningún poder de cambiar nada, que no tenemos la autoridad de hacer nada, que somos esclavos a nuestras pasiones y las cosas que nos hunden más y más alejándonos de Dios, es cuando entendemos que necesitamos a Jesucristo. Tenemos que buscar de Cristo. Tenemos que parar. No digo que paren de hacer obras buenas. Digo que hagan obras buenas en el nombre de Cristo ya después de conocerlo. Porque va a cambiar su moda de ser. Ahora personas hacen obras buenas, pero ¿para qué? Para ser reconocidos. Para que agarren awards. Para que todo el mundo diga, este hombre fue un hombre bueno. Amén. Pero los santos de Dios quieren que todo el mundo diga, este hombre es un hombre de Dios. Dios es la razón. En 1 Juan 1, 8 a 10. Y hay mucha gente también así. Los encontramos en la iglesia, los encontramos en todas partes. Dice así, si decimos que no tenemos pecado. ¿Han oído gente así? ¿Yo? No, yo soy santo. Amén. Yo le ayudo a la gente. Yo me confesé este fin de semana. Amén. Yo fui a la iglesia. Quiero decirles, tristemente la iglesia no los salva. Nadie los puede salvar más confesar sus pecados y arrepentirse de ellos con Jesucristo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Mientras, mira lo que dije, esto otra vez, es la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos. Miren la cosa aquí. Cuando confesamos los pecados, Él limpia toda la maldad. ¿Qué significa Él limpia tu naturaleza pecaminosa? Él limpia tus deseos de querer pecar, porque te da el poder para hacerlo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Hay muchos que se creen justificados. ¿Por qué? Porque una iglesia les dio un título de santo. Hay unos que les dan una medalla, que son defensores de la fe. Hay otros que reciben títulos. Hay otros que la cultura dicen que son buenos porque ayudan a la gente. Hay otros que la sociedad les dice que son buenos porque hacen buenas obras. Amén. Esto se llama ser una persona que ellos mismos se apuntan o se ponen justos. Esto es lo que hacen, le están llamando a Dios un mentiroso. Yo puedo recibir una medalla, pero puedo ser un vaso sucio. Yo puedo hacer buenas obras, pero puedo ser un vaso sucio. Hay muchas personas en el infierno que han hecho cosas buenas, que han recibido medallas. El mismo Hitler recibió una medalla, ¿sabía usted? De paz, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabemos cómo salió eso. Romanos 3:20. Hay muchos que piensan que por seguir la ley, los 10 mandamientos, van a irse al cielo. Ahora quieren ser hasta modernos judíos. El sábado es el día de alabanza para ellos. Quieren seguir y regresar al judaísmo. Amén. Pero lo que no entienden es esto. Cristo vino para ser el único modo de salvación, no para añadirlo a la ley. En Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Puede usted leerlo? Por seguir las penitencias de su irreligión, por hacer mandos a personas, por traer cosas, por hacer lo que dice una religión, la ley de la religión, por los 10 mandamientos, ningún humano va a ser justificado. ¿Qué nos queda? La muerte. Nadie por ninguna ley va a ser justificada delante de Dios. Pues por medio de la ley, amén, conocimos el pecado. Hay unos que creen que por hacer estas cosas van a pararse bien delante de Dios. Quiero que oigan, aquí está bien claro, nomás Cristo nos va a justificar. Amén, gloria a Dios.
Cuando usted entiende que usted está esclavizado a una naturaleza que usted recibió al nacer. Cuando usted ve que usted es una persona no buena, que quiere hacer pecado. Cuando usted ve y reconoce que es un pecador, empieza a entender que necesita un Salvador. Amén. El problema es que nadie quiere decirte que eres un pecador. Las iglesias no te quieren decir que eres pecador. La religión no te quiere decir que eres pecador. La sociedad no quiere decir que eres pecador. La cultura menos. Todos se apoyan. Está bien. Amén. Cuando tú reconoces que eres un pecador, es cuando puedes entender que necesitas un Salvador. Amén. El pecado en tu vida reconocido por ti, empieza el camino tú al arrepentimiento. Cuando tú reconoces adentro de ti que hay cosas malas que estás haciendo, hay un conflicto. En 2 Corintios dice 7:10. Amén. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Eso se llama convicción. Amén. Cuando tú empiezas a sentir al Espíritu Santo decirte que eres un pecador, que estás separado de Dios. Cuando tú empiezas a oír al Espíritu Santo adentro de ti, hay una tristeza que entra. Porque empiezas a reconocer tu destino sin Cristo. Empiezas a reconocer que ningún santo, ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor te puede salvar. Amén. Gloria a Dios. Nomás Jesucristo. Así es, gracias, Señor. Empiezas a entender que tú no quieres el destino que te espera. Amén. Dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. La convicción de Dios te trae a Cristo. La tristeza del mundo, que es la convicción del mundo, te trae al pecado, que te lleva a la muerte. Hay muchos que no saben ni qué hacer. Cuando están en este lugar no saben qué hacer, porque ahora honestamente, y hablo de esto con la vergüenza para la iglesia de Dios, como una advertencia para las religiones, como una advertencia para la sociedad, como una advertencia para los políticos y la cultura, porque tienes que arrepentirte. Cuando tú empiezas a ver esto, empiezas a buscar adentro de ti la salvación. Y buscas, y yo lo hice cuando estaba joven, buscas, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que necesito hacer para ser salvo? Nadie quiere irse al infierno. He oído a una gente, hay gente que ni siquiera sabe lo que están hablando. Dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué mandaría a toda su creación al infierno? La verdadera pregunta es ¿por qué sí? ¿Por qué escogerías tú irte al infierno por tu pecado en vez de aceptar a un Dios que te ama tanto? Pero la gente no entiende. Y no los culpo. Es la culpa de la sociedad, de la cultura, de la política, de la religión y de la iglesia. Porque no les quieren decir que se tienen que arrepentir. Les tienen miedo a perder la ofrenda y la limosna. No es cosa de dinero. Es cosa de amor. Amén. Cuando tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo, Él te perdona. Él es el único que puede. ¿Por qué? Dirías. Ahora sí puedo predicar. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que tienes que creer. En Juan 3:16 dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tienes que creer, y para creer tienes que dejar tu pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado. En 1 Corintios 15, 3-4 dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está hablando que él entregó, él predicó el evangelio que él recibió.
Mira lo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo. So, Él es el único que puede, ¿qué? Perdonar nuestros pecados, porque Él es el único que murió por nuestros pecados. Amén. No hay ningún corredimidor, nomás uno, Jesucristo. Conforme a las Escrituras. Está hablando de las profecías sobre Él. Él cumplió toda profecía acerca de Él en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a cambiar ahí a las profecías. Todo lo dicho de Él. ¿Cómo? ¿Por qué puede perdonar los pecados? Porque Él cumplió lo que se dice Amén. del único que podía, del Dios en carne. En Romanos 4, 24, 25 dice, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel se levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ya crees, tienes que creer que Jesucristo murió por tus pecados. Amén. La segunda cosa habla de confesar. Amén. ¿Qué significa? Quiero que entiendan. No ir al sacerdote y confesarte. Entiendan. Eso no se halla en la Escritura que vaya en un sacerdote. Dice que nos confesamos nuestros pecados uno al otro. Eso sí dice. Amén. Pero dice así. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados inicialmente? Al único que puede perdonarlos. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. El hombre no es fiel, Él es fiel. Y justo para perdonar los pecados. Sí, Señor, gracias. Y otra vez, ¿qué? Quitarnos, limpiar nuestra naturaleza pecaminosa de toda maldad. Hay una parte que no se ha dicho y la voy a decir aquí. Pero hay una secta allá y un hombre bien popular que está hablando que no tenemos que arrepentirnos, que es suficiente creer. Esa es herejía. Porque los demonios creen y tiemblan. Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, ellos le vinieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Leen eso? Hay que leerlo otra vez. Dice, arrepentíos y sed bautizados. Amén. No nos da opción para poder recibir la salvación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Hay unas cosas que son interesantes, pero tenemos que nosotros ver una cosa importante. Tenemos que poner cosas en perspectiva. ¿A quién, contra quién hemos pecado? El rey David vimos que él pecó. Y cuando él pecó, él dijo, contra ti nomás he pecado. Amén. El pecado, todo pecado es contra Dios. Todo pecado. ¿Por qué? Porque Él te hizo. Quiero que oigas. Él te hizo para que vivieras con Él para siempre. Pero porque naciste en el estado de pecado, estás separado automáticamente de Dios. Y desde que naces hasta el día que te mueras, Él te está llamando. Él te está llamando. Pecas contra Dios porque Él quiere rescatarte. Imagínate, estás en un edificio quemándose. Y viene el bombero con la escalera y te quiere jalar para que rescatarte. Y tú dices, no, vete. Y estás pegando y le sigues pegando. ¿Qué te va a pasar? ¿Te vas a quemar? Pero le sigues pegando al bombero y te está quemando el pie. Y tú y le sigues pegando al bombero para que no te rescate. Estoy esperando que venga el helicóptero, dices. Amén. Pero te sigues quemando. Quiero decirte, ya está el camino hecho para tu salvación. Amén. Pero tú te tienes que arrepentir. Oseas 14:1 dice así. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Amén. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué es la ofrenda de nuestros labios? Es, Señor, estos son mis pecados. De esto estoy arrepentido. Amén. Dice, no nos librará del asirio. No montaremos en caballos. No voy a parar ahí. Fui un poquito más. Pero dice aquí
que Él aceptará lo bien, que Él quita la iniquidad, que Él quita el pecado. Muchos de nosotros no hemos entendido, por alguna razón, la realidad del pecado. No hemos entendido que el pecado simplemente es fallar la marca. Simplemente estar separado de Dios. Simplemente es rebeldía con la que nacimos desde el principio. Unos de nosotros no queremos entenderlo. Hay una escritura que no la tengo ahorita, pero dice así, y quiero que oigan, especialmente los que han recibido a Cristo. Dice así, amén, que cuando tú, cristiano, amén, quiero que me oigas, pecas después de haber recibido y lo pecas a propósito, ya no hay sacrificio para ese pecado. Amén. Esta es la realidad. Quiero que entiendan, esta es la realidad. No, la escritura no está en mi mente ahorita, posiblemente alguien que esté aquí me puede decir dónde está. Pero cuando tú pecas después de haber conocido a Cristo, pisoteas al Hijo de Dios debajo de tus pies. Cuando pecas después de haber caminado con Cristo, te estás poniendo en un lugar bien peligroso. La realidad del pecado es que el pecado, amén, es un asesino. Ha matado a hombres fuertes. Ha llevado a la ruina a hombres poderosos. Ha destruido civilizaciones. Ha destruido familias. El pecado es tan malo que se disfraza muy bien de aceptable. El pecado va a ser el fin de toda la humanidad. Y la única persona que puede salvarnos de este destino se llama Jesucristo. Amén. Romanos 6:23 dice: Romanos 6:23, ¿me lo pueden? El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, esa no, hermano. Hay otra que dice que después de haber conocido, ya no hay sacrificio para el pecado. ¿Amén? El único que puede salvarnos y restaurarnos al estado antes de la caída del hombre es Jesucristo. Amén. No acepten sustitutos, no acepten las mentiras, no acepten lo que dice la religión y la cultura ni la política. Acepten lo que dice Dios Santísimo. Acepten el amor que Él tiene para ustedes. Acepten que Él dice que los amó tanto. Amén. Imagínense, el Dios eterno los amó tanto que Él vino de la eternidad y sacrificó su vida terrenal Así es. para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio del pecado. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga.